Hola a todos y todas. Este video será subido el día lunes después del mediodía, así que feliz día de la sanidad para todos y todas. Espero que estén descansando y disfrutando del día. Vamos a arrancar desde donde nos habíamos quedado la última clase y hoy vamos a ver las necesidades respiratorias en el paciente adulto. Haciendo un poco de memoria, tenemos en cuenta que el paciente, cliente o usuario, dependiendo del sistema en el que estemos trabajando, para los sistemas públicos se suele decir usuario o paciente, y para los sistemas privados, cliente. Sobre todo cuando son clientes o usuarios de una obra social. Los factores que afectan a todas las personas están en el ambiente y favorecen también los estilos de vida. Por ejemplo, si uno no tiene una dieta saludable y come comida chatarra todo el día, va a ser una persona tendiente a la obesidad. Y también hay que tener en cuenta los factores genéticos. Los factores genéticos que son predisponentes a ciertas enfermedades favorece que éstas se produzcan. Y por supuesto el sistema de salud argentino. El cuidado de enfermería en la especialidad médico-quirúrgica, y me refiero a especialidad porque entiendo que enfermería tiene que empezar a especializarse de la misma forma en que está dividido un hospital. Entonces vamos a tener enfermeras especialistas en clínica médica y en clínica quirúrgica, enfermeras y enfermeros de terapia, de guardia, en shock room, enfermeros prehospitalarios. Entonces, para que nos pongamos a pensar un poco los nuevos desafíos que tiene que tener la profesión, la especialización es una de ellas, entendiendo que el cuidar es nuestro deber ser. Lo que vamos a dejar pendiente en esta diapositiva es todo el aspecto perioperatorio de los pacientes quirúrgicos. El resto sí, vamos a ver acciones de enfermería, cómo suplir necesidades básicas, en este caso la primera necesidad, que es la de respirar, la educación al paciente, cómo tiene que ser la relación con la familia, entendiendo el enfoque transcultural y multidiverso que estamos hoy viviendo en el mundo, y que lo permite esta globalización en la que estamos hoy todos conectados a través de internet. La relación con el equipo inter o transdisciplinario, hay que entender la diferencia, porque no es lo mismo que el equipo trabaje en conjunto en virtud del beneficio del paciente, a que los especialistas vengan y atiendan por su parte y lo único que hacen es dejar el registro en la historia clínica. Van, vienen, hacen la quinesio respiratoria, ven la placa, 15 minutos, 20 minutos y hasta la tarde no vuelven. No hablan con nadie, no preguntan cómo evolucionó el paciente, si comió, si estuvo bien. Todas esas cuestiones hacen que el equipo empiece a trabajar en virtud del paciente y vaya hacia la transdisciplinariedad. Y por supuesto, preservar los intereses tanto del paciente como su salud. La prestación de los servicios de salud, como dijimos hace un momento, prevé que el sistema nuestro sea un sistema mixto, en donde los ambientes públicos y los ambientes privados conviven para la prestación de los servicios.
también vimos que muchas instituciones adoptan el modelo de mejora continua para estandarizar todas sus prestaciones, que como dijimos ofrece la misma atención que las mismas organizaciones que acreditan en Joint Commission, por ejemplo, o en ITAES en Argentina, en donde la misma prestación para estos establecimientos se va a dar tanto en Buenos Aires como en provincia, como en La Pampa, como en Jujuy, como en Salta, como en Córdoba. Hay que entender también que la enfermería ocupa un rol muy importante tanto en la salud laboral como la enfermería laboral y la educación para la prevención de los riesgos en el ambiente laboral, la salud escolar, algo que es necesario y que muchos otros países están adoptando, la de incorporar enfermería en el ambiente escolar, y que creo que también es el desafío que nos invita a pensar en este contexto post pandemia, la necesidad de que los enfermeros ocupen también el rol de la atención y vigilancia de la salud de los estudiantes. Y por supuesto la atención primaria de la salud, o los centros de atención primaria CAPS, APS CAPS, en donde frecuentemente enfermería ocupa un rol importante porque es la que golpea la puerta de sus pacientes para ver cómo están, porque como es un ambiente más de barrio y en un contexto mucho más chico, en donde frecuentemente las familias que viven alrededor acuden a ese lugar, el estrecho vínculo que adopta enfermería permite que la educación sea más enfocada. También hay que tener en cuenta la inversión estatal tanto en investigación como desarrollo, innovación científica. Los últimos 6 meses han avanzado 6 años, no solo en Argentina sino en el mundo, el desarrollo médico que permite que hoy haya más de 130 vacunas probándose en todo el mundo para buscar una cura para el coronavirus. También hablamos de la seguridad del paciente y de la enfermería basada en la evidencia, lo que permite que a través del método científico, esto que hacemos habitualmente, como adoptan los hospitales este ciclo de mejora continua, enfermería también lo hace a través del proceso de atención de enfermería, en donde a través de los diagnósticos que uno puede pensar de qué patrones tiene alterado este paciente, uno va pensando las intervenciones y en base al acierto error uno va mejorando esa experiencia y adquiriendo experiencia, por supuesto, para la profesión, porque no solo hay un ojo clínico médico, sino que también hay un ojo clínico enfermero. Enfermero, ese profesional que está las 24 horas, los 365 días del año con el paciente, le da una agudeza visual distinta que la del médico, que hace que se dé cuenta, ni bien encendimos la luz y dijimos buen día, que el paciente hoy tiene un mal día, que hoy se despertó de mal humor, y que bueno, que es lo que vamos a tener que tratar de revertir para poder prestarle los cuidados más humanizados que pueda recibir. Y hablando de enfermería basada en la evidencia, hablar de la integración tanto de la investigación científica como también la investigación práctica. Estos protocolos que hacemos habitualmente, estas actividades que hacemos y que obtenemos resultados concretos, como que los baños o las duchas tibias
favorecen que baje la temperatura. Entonces esa ya es una evidencia científica. Entonces vamos a promover que el paciente se dé una ducha antes de administrarle medicación o de autoadministrarse, ofrecerle esta posibilidad de darse una ducha tibia y ver si la temperatura baja, porque como sabemos, el funcionamiento de los anticuerpos se activan con la fiebre. Entonces tenemos que ver si es viral, si es bacteriana, ver cómo se comporta el cuerpo e ir buscando esa prevención de lo que hoy está trabajando la medicina mundial, que es el no a la automedicación, y sobre todo a la automedicación de antibióticos que favorece la multiresistencia, en donde cada vez se van a tener que crear antibióticos más y más y más fuertes, porque las bacterias que van a venir van a ser multiresistentes y que no se van a poder combatir. Otro punto importante de la prestación de los servicios de salud es la práctica de la enfermería individualizada. Nosotros cuando prestamos servicios, si bien tenemos 10, 12 pacientes, 15 pacientes, el servicio nuestro es individualizado. No podemos cambiar pañales a 2 bebés al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, tampoco podemos aspirar a 2 personas al mismo tiempo, ni dar RCP a 2 personas al mismo tiempo. Entonces, nuestra atención es individualizada. Es algo que tenemos que rescatar y promover, que el cuidado que presta enfermería es individualizado. Y como es individualizado, también es calificado y con comportamiento ético e inclusión cultural. Algo que hablamos también en las semanas pasadas sobre la cultura ética de los profesionales y la diferencia con la moral. Retomando también clases pasadas, y me voy a extender un poco en esta introducción para que juntemos todas esas ideas que hablamos este último mes, y redefiniendo la enfermería médico-quirúrgica como un área práctica de especialidad que brinda servicios de enfermería a los pacientes desde, como ya dijimos, la adolescencia hasta el final de la vida. El primer día de clases vimos todas las particularidades de las fases del adulto desde la adolescencia hasta el final de la vida, y les comenté que el próximo año, cuando veamos materno, vamos a ver desde el inicio de la vida hasta el final de la adolescencia, y vamos a completar el ciclo de la vida completo. Un punto que vamos a dejar aparte y solo vamos a mencionar porque le vamos a dedicar una clase completa es a la atención domiciliaria de los pacientes. Estos cuidados suelen ser ambulatorios para aquellos pacientes que salen de una cirugía, por ejemplo, y que necesitan cuidados a mediano y largo plazo hasta finalizar, por ejemplo, una rehabilitación. Y si no, el otro aspecto es los pacientes que son crónicos y que tienen tratamientos a largo plazo y de muchos años, que necesitan cuidados de enfermería que muchas veces suelen ser provistos por agencias de enfermería a domicilio o, por ejemplo, el PAMI. En este aspecto el contexto hospitalario desaparece, pero se intenta asemejar lo máximo posible. El entorno domiciliario, y muchas veces en pacientes respiratorios, porque suelen quedarse con una cánula, por ejemplo, ya lo vamos a ver, y conectados a un CPAP, a un ciclador, es toda la atención que requieren, y que por ello no es necesario que estén internados en un hospital, sino que pueden compartir el resto de las actividades en familia.
Esto prevé siempre cuando vayamos a trabajar como enfermeros domiciliarios, la primera atención tenemos que dedicarnos a hacer una anamnesis completa, una exploración física completa de ese paciente y conocerlo y ver todos los rasgos y los patrones de todo este sistema para que nuestra atención sea totalmente integral y que el paso 3 sea una planificación adecuada de las intervenciones que le vamos a prestar a nuestro paciente, teniendo en cuenta que el ambiente no es hospitalario. Por ello tiene un PAE personalizado y sí o sí hay que prever registros de enfermerías completos en donde las jornadas de 8, 10, 12 horas, las que hayan acordado, ustedes puedan dejar un registro de sus acciones de enfermería, como aspiración de secreciones, contabilizar las excreciones para hacer un balance adecuado y sobre todo de pérdidas insensibles para detectar deshidratación, por ejemplo. Y si estamos en atención domiciliaria para pacientes, para cuidados al final de la vida, prever una planificación acorde. Entendiéndose esa planificación como, muy bien ustedes conocen, el proceso de atención de enfermería, que consiste en la aplicación del método científico. Uno tiene que observar y hacer ciertas acciones para comprobar que baja la fiebre, se cura la piel. Entonces uno confirma a través de este método científico que la asistencia que estoy prestando es correcta y que permite a la enfermería dar cuidados individualizados. Cada paciente debe obtener lo que necesita. Son cuidados progresivos, entendiéndose que uno entra con una enfermedad a una institución y la progresión es hacia recuperar la salud. Como vimos en el proceso salud-enfermedad, uno ingresa con una enfermedad y la progresión hace que yo, al terminar el tercer o cuarto día, mi situación cambie y me cure totalmente hasta que me den el alta. Esos cuidados son planificados por tareas: baño en cama, rotación cada 2 horas, curación de las escaras si tiene escaras, por ejemplo. Todas esas situaciones son tareas que uno planifica para brindar la atención más completa a este paciente, entendiendo, como vimos en su momento, las necesidades que tiene el paciente, entendiendo también que las fisiológicas son las primordiales, como de alimentación, de hidratación y de respiración, y así sucesivamente hacia ascender a la pirámide de Maslow. Solamente para repasar, el proceso de atención tiene varias fases. Va desde la valoración. Una vez que hicimos esa valoración y recabamos todos los datos, se realiza un diagnóstico de enfermería, donde luego planificamos, ejecutamos esas evaluaciones y hacemos un feedback para ver si funcionan. Si funcionan, estamos evaluando esa ejecución y retroalimentamos la planificación. Si hay alguna alteración nueva, haremos el diagnóstico correspondiente y ejerceremos otra vez el círculo de la ejecución y la evaluación para ver si se cumple la curación del diagnóstico que hemos planificado. El hecho de adoptar el proceso de atención de enfermería prevé un lenguaje único para todo el colectivo. Si estamos hablando de alteración del patrón respiratorio o de la disminución de oxígeno, entendiéndose como la hipoxia, entonces ese lenguaje nos unifica para trabajar a todos de la misma forma.
y retroalimenta, por supuesto, la enfermería basada en la evidencia y el propio PAE. Y a su vez permite que los estudiantes puedan aprender estas prácticas clínicas. Para ello hay tres nomenclaturas que son las más usadas a nivel mundial, que una es la NANDA, otra es el NIC, el de las intervenciones, y el otro es el NOC, de los resultados esperados. Por supuesto, sus siglas son en inglés. Quiero repasar lo que es un diagnóstico para que entendamos bien de qué estamos hablando. Un diagnóstico es un juicio clínico sobre las respuestas individuales, familiares o de la comunidad. Entiéndase, como hablamos al comienzo, que enfermería en la atención primaria de la salud ocupa un rol fundamental y súper importante en la relación con la comunidad, con problemas de salud, procesos vitales, tantos reales como potenciales. Por ejemplo, podemos tener un riesgo de brote de coronavirus si hoy 21 de septiembre hay muchas reuniones de personas sin respetar el distanciamiento social. Entonces, ahí ya vamos pensando en esos diagnósticos clínicos de enfermería propios de la profesión, que ayudan a pensar en intervenciones y en los resultados que podemos trabajar. Una intervención es cualquier tratamiento basado en el conocimiento y juicio clínico que realiza el profesional de enfermería para favorecer los resultados esperados. Yo le doy una ducha al paciente y pretendo que el resultado sea que la temperatura baje. La intervención es la ducha tibia y el resultado esperado es que la temperatura descienda. Un resultado esperado es el estado o conducta o percepción individual o familiar o de la comunidad, entendiéndose de que si yo voy a sensibilizar a una comunidad para prevenir, por ejemplo, un brote de coronavirus o de sífilis o de sarampión, una de las medidas que yo podría adoptar son charlas comunitarias con los vecinos para explicarle, por ejemplo, cómo se transmite, y que adopten estas medidas, como por ejemplo un lavado de manos más cuidadoso, sumado al lavado de las verduras, una cocción más correcta de la carne, por ejemplo, que si vamos a prevenir enfermedades respiratorias, mantener el distanciamiento social, usar barbijo o tapabocas, el lavado de manos, no tocarse los ojos, ventilar los ambientes. Todas esas intervenciones son las que hace habitualmente enfermería en el ambiente comunitario. Estas acciones de enfermería se entienden como una espiral. ¿Sí? Uno tiene que ir probando en este acierto, error, todo este circuito de el proceso de atención de enfermería para la enfermería basada en la evidencia, en donde las mejores acciones son las buenas prácticas de la profesión. Nosotros siempre atentamos a que nuestras prácticas sean las mejores y las que más preserven la salud de nuestros pacientes. Por ejemplo, la valoración de enfermería prevé los antecedentes médicos, la exploración física, que es importante, el control de signos, ya vamos a ver en qué consiste, y pensar en el diagnóstico, para que este diagnóstico lo relacionemos con los problemas interdependientes que tenga este paciente y empecemos a planificar esta atención de enfermería. Y vayamos entre las intervenciones y los resultados buscando la mejora continua del paciente. Siempre hay que efectuar el registro de enfermería. Siempre me van a escuchar decir que lo que no está escrito no se hizo. Entonces, si uno planifica hacer ciertas acciones, deben estar escritas.
y también deben estar registradas si se cumplimentó o no y por qué. Este círculo de idas y vueltas entre las fases es lo que hace que la enfermería, con el método científico, sea una profesión científica. El examen físico puede ser para la detección de algunas enfermedades en particular o ramificado o por sistemas, en donde uno va a hacer una exploración física desde la parte superior a la inferior, desde la cabeza hasta los pies, buscando cualquier alteración que presente para realizar el diagnóstico de enfermería. Cuando hablemos de anamnesis en las futuras diapositivas o de examen físico, se refiere a todas estas técnicas: a la inspección, como el examen visual; a la palpación, como el examen a través del tacto, por ejemplo, para la búsqueda de tumores, por ejemplo; a la percusión, que es la producción de sonido para obtener información, como podemos ver en esta primera imagen, donde, por ejemplo, depende de si tenemos una atelectasia o un enfisema, como vamos a ver, el ruido puede ser mate o crepitante o con estertores, lo que te define a la patología correspondiente. Y por supuesto, por último, a la auscultación, que es a escuchar esos sonidos producidos por el propio cuerpo a través de un estetoscopio, como lo muestra esta imagen. Las páginas del libro van desde la 112 hasta la 124 y lo tienen cargado en la carpeta de bibliografía complementaria como examen físico. Ahí está todo el preguntero, patrón por patrón, a qué se quiere referir. Y cuando me refiero a patrón por patrón, vamos a hablar, y para finalizar esta gran introducción, vamos a hablar de los patrones funcionales tanto de Gordon, de Marjorie Gordon, como las necesidades de Virginia Henderson. Marjorie Gordon hablaba de las necesidades básicas de la salud de todas las personas y que enfermería se encargaba particularmente de estas, y las nombró. Son 11: de percepción de la salud y su cuidado, nutricional metabólico, de eliminación y excreción, de actividad, movilidad y ejercicio, de reposo, descanso y sueño, cognitivo perceptivo, de autoconcepto y autoestima o autopercepción, lo pueden encontrar con cualquiera de esos nombres, del rol y las relaciones sociales, de la sexualidad y la reproducción, de superación y tolerancia al estrés, y de las creencias y de los valores. Todos estos patrones buscan que el modelo de soporte familiar que busca atender el enfoque cultural como la familia como núcleo de atención, y por eso la atención primaria de la salud es importante, y nosotros cuando atendemos al paciente no solo atendemos al paciente, sino que tenemos que incluir a la familia, porque es la familia quien va a colaborar en la recuperación, ya sea para levantar a su pareja, para llevarlo al baño, como hasta para leerle un libro. Entonces, este bienestar individual, que consta del bienestar biopsicosocial, recuerden el concepto de salud de la OMS como bienestar biopsicosocial, entiende tanto a la familia como el primer núcleo, a los cuidadores en el caso de los adultos mayores, y a los amigos como la familia que elegimos. Y luego tenemos los programas de soporte familiar, en donde la educación tanto como al paciente como a la familia es lo que prima en el cuidado de enfermería. Y los sistemas médicos, tanto públicos como privados o mixtos,
son los que favorecen esta prestación de salud. Y ahí está, y va comenzando a cerrar el círculo de lo que hablábamos al comienzo en la introducción. Las 14 necesidades de Virginia Henderson. Virginia Henderson murió hace no hace mucho, y Marjorie Gordon también. En las 14 necesidades, respirar normalmente es la primera, y por eso es en la que nos vamos a enfocar ahora. Luego avanza hacia beber y comer, eliminar adecuadamente los desechos. Si vamos a los patrones, sigue hablando de lo mismo, de nutricional, metabólico y de eliminación y excreción. De moverse y mantener una buena postura, dormir y descansar, vestir y desvestirse. Recuerden, para que vayan relacionando, esto también va en conjunto con la pirámide de Maslow. Siempre las necesidades de las personas son siempre las mismas. Mantener la temperatura corporal, mantener la higiene corporal y proteger los tegumentos, detectar y evitar peligros. Ahí hablamos de promoción y prevención de la salud, comunicarse con los semejantes, reaccionar según las propias creencias y valores, ocuparse para sentirse realizado, recrearse y entretenerse, y aprender en sus variadas formas. Los conceptos nucleares que tiene Virginia Henderson apuntan a que el ser integre, valga la redundancia, todos los componentes biológicos, psicológicos, socioculturales y espirituales que interactúan entre sí, y tiende a la independencia. Hablamos de este cuidado progresivo. El paciente ingresa a la institución porque tiene dolor, porque le duele, porque necesita una cirugía, necesita de nuestra ayuda, y en el cuidado continuo, a medida que avanzan los días, buscamos su independencia para que se vaya de alta, que pueda realizar todas estas necesidades por sí mismo. Virginia Henderson decía que la relación enfermera-paciente es necesaria para el aprendizaje efectivo del paciente y su recuperación en comunidad. No estamos solos, entonces necesitamos sí o sí la ayuda de alguien más para recuperarnos. Y en este caso la enfermera ocupa un rol fundamental, importante tanto en la atención primaria de la salud como en el sistema público nacional. Es la columna vertebral. 7 de cada 10 profesionales son enfermeros. Entonces esta columna vertebral es la que guía y direcciona los cuidados de enfermería también para la comunidad. Y como hablamos recién del dolor, y es algo por lo que muchos recién llegamos al hospital, al sanatorio o a la clínica, realmente porque nos duele y no soportamos más esa sensación que estamos sintiendo. El dolor es considerado como el quinto signo vital. Entonces el dolor se relaciona con varios factores, y son los que intenta recrear este cuadro. La parte sensorial, que es la escala del dolor que yo tengo, desde un dolor 0 hasta un dolor 10 como el peor dolor que tuve en mi vida. También habla sobre cuestiones fisiológicas y la transmisión de estos estímulos nociceptivos. También puede hablar sobre las relaciones afectivas y el dolor y las emociones y el sufrimiento. Y cuando me refiero al dolor afectivo, el ejemplo más característico es cuando, y discúlpenme por el ejemplo, pero
el dolor de un hijo, algo que no tiene nombre, y por eso no tiene nombre, es un dolor tan grande que también es indescriptible hablar sobre la muerte de un hijo, porque es un dolor que para sentirlo te tiene que pasar. Y también habla sobre respuestas conductuales y respuestas cognitivas en cuanto a creencias, actitudes y evaluaciones y objetivos. Esto solamente para que tengan en cuenta también de que cuando preguntamos si valoramos el dolor, siempre tender a preguntar en una escala del 1 a 10. 1 como poco dolor y 10 como máximo dolor. ¿Cuál es el dolor? ¿Qué tipo de dolor tenés? ¿Qué intensidad tiene? Entonces uno puede atender a objetivizar algo tan subjetivo como es el dolor que cada ser humano siente, y que el umbral del dolor varía de persona a persona. El lugar donde suele doler habitualmente, tanto en la parte anterior o posterior, van desde los pulmones, diafragma, corazón, hígado, vesícula biliar, estómago, ovarios, apéndice, riñones, uréteres, vejiga. Acá les dejo esta imagen para que vean el lugar en donde duele más, por así decirlo, y es el alerta para asistir o no al sistema de salud la mayoría de las veces. No es común que la sociedad argentina acuda al sistema de salud para prevenir, para hacer el chequeo anual, semestral. Siempre esperamos para lo último. Así que bueno, cortamos la primera parte. Van a encontrar esta diapositiva en donde les dice pausa el video, y si tienes alguna duda tomas nota y o la subís a Edmodo o la envías por mail. Nos vemos en la parte 2.